¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Intuitivo Podcast. El día de hoy también, a mí me encantan mis invitados, pero bueno, el día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada, porque hace mucho tiempo que no veía a una persona que veía casi todos los días. Profesor Mario Zavala, ¿cómo está? Doctor, discúlpeme usted. Doctor Mario Zavala, ¿cómo está usted? Muchas gracias por aceptar mi invitación. Ay, Paulina, el gusto es enteramente mío, ¿eh? Muchísimas gracias, felicidades por el espacio y agradecidísimo por la oportunidad de poder platicar contigo una vez más. Sí, oiga, profesor, bueno, a mí no me gusta presentarlos porque creo que yo no soy la protagonista de sus vidas, ¿no? Entonces, ustedes saben más de cada uno. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito cómo llega hasta donde está ahorita? Ahorita es profesor de factor humano, ¿no? Específicamente, si no me equivoco. Es correcto. Bueno, pues digamos que mi trayectoria va por dos vías. Por un lado, hay una trayectoria profesional, de también bastante tiempo, pues llevo ya tengo casi 40 años de actividad profesional, y la mitad ha estado en los campos fundamentalmente de recursos humanos, gestión de talento, aunque también he sido director general de algún pequeño grupo de empresas y en otro tipo de funciones de corte directivo y de responsabilidad hacia la dirección general. Y por otro lado, la otra mitad ha sido trayectoria académica, ¿no? Tanto fundamentalmente aquí en el IPADE, donde pues estoy muy agradecido de poder seguir colaborando, y en otras universidades tanto de México como del extranjero. Entonces, pues digamos que tengo esa doble vertiente de trayectoria profesional. De formación, pues soy egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, estudié el máster en Dirección de Empresas en el IPADE y estudié el doctorado en la Universidad de George Washington University en los Estados Unidos. Que eso se aplaude mucho, profesor. Se aplaude mucho el doctorado. Gracias. A mi edad es un logro. A la edad de cualquiera, profesor, ¿no? Y no sabes cuánto entusiasma, ¿no? Y cuánto futuro te da mi edad, pero bueno. Sí, no, a ver, totalmente, porque además creo que tenemos como 2 semanas de diferencia de graduados, entonces qué maravilla. Más o menos, así es. Así es. Con una brecha de edad de abuelo a nieta, pero sí. No, tampoco. Oiga, profesor, y además me estaba acordando, porque yo tuve la oportunidad de colaborar contigo, en algún caso, y de poder dar sesiones contigo, ¿no? Y de algunas de las charlas. Yo fui el privilegiado. Y tuvimos por ahí varios chances de inclusive debatir, ¿no? Es correcto. Porque yo estaba mucho más enfocada en control, números, ahora sí que estadísticas, ¿qué dice el dato duro? ¿Qué dicen las distintas herramientas de control para poder lograr que la gente haga lo que se espera? Pero por otro lado, pues está el elemento humano, y lo platicábamos muchísimo el año pasado con un caso que escribimos. Así es. Ante el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo la inteligencia artificial se ha ido sumando, pues, a nuestras vidas. De hecho, tal cual. Ahora sí que el marco conceptual más fresquecito en cuanto a mejores prácticas de toma de decisiones incluye la inteligencia artificial. O sea, lo que el año pasado, hoy, sin duda. Sí, ¿no? Y lo que el año pasado comentábamos, pues sí, a ver, es importante el razonamiento, es importante el uso de la intuición, por supuesto, es muy importante y muy relevante el consejo, pero también se vuelve una pieza fundamental ya el uso de la inteligencia artificial. Cada una de esas patitas con sus pros, sus contras, su todo, ¿no? Pero era de los elementos que discutíamos desde el año pasado, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, y con mucha resonancia, y con tu experiencia, digamos así, con la audiencia. Exacto. ¿Y
con la experiencia que tú traes en recursos humanos, pues la verdad es que se volvía bien interesante la plática, ¿no? A ver, cómo, cuándo, dónde, con quién, para quién, en qué momentos tenemos que utilizar la intuición, en qué momentos no tenemos que utilizar la intuición, en qué momentos tenemos que dejar fluir, en qué momentos no. Y yo creo que tuvimos por ahí algunos aprendizajes muy interesantes, ¿no? Sin duda, y sobre todo en lo particular, no solo de escucharte, sino aprendizajes de lo que la gente, de lo que el directivo, el ejecutivo, el empresario, el profesional actual dice, piensa y hace, que a veces están alineados, a veces no. Y por lo tanto, también son un reflejo, pues un poco de sus propias dudas, de sus propias experimentaciones, vamos a decirlo así. Y por tanto, también un poco del prueba y error en el que se han tratado de mover, pues en algo que es completamente novedoso y desconocido, ¿no? Totalmente. Y además ante escenarios en la alta dirección, donde tenemos contextos tan inciertos, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, el 2026 es un año mucho más incierto. Nadie se lo esperaba el año pasado. Eso desde luego. Nadie se lo esperaba. De lo que discutíamos el año anterior a esto, absolutamente nada que ver. Nadie se lo esperaba. Entonces aquí lo interesante es, ¿y cómo juegan estas herramientas? ¿Cómo juegan estos otros elementos en este quehacer directivo, en este proceso de toma de decisiones directivas? Yo lo que he podido constatar sobre todo en el corto plazo, es, por un lado, una gran necesidad de, digámoslo así, como de pensamiento en términos de escenarios, ¿no? Más que buscar en la inteligencia artificial el algoritmo perfecto que me diga, vas a caminar por acá, las experiencias más exitosas que he visto son aquellas que deciden, a ver, bueno, estas son las variables más importantes, términos macro, términos de mi industria, términos de la realidad particular que estamos viviendo en mi organización, y por lo tanto, considerando estas posibles variaciones, ¿qué escenarios podrían haber y dónde tendría que cuidarme de manera más específica, ¿no? De manera particular, ubico a un colega mío, vaya, amigo ya desde hace tiempo, que tiene que tuvo un negocio bastante próspero, justamente de cuestiones de programación y demás, en donde él mismo señala que pues todo el tema de pues desarrollar código cada vez se va siendo mucho más fácil hacerlo a través de las herramientas de inteligencia artificial, pero que eso no sustituye en lo más mínimo la visión o las alternativas que tiene que considerar para el crecimiento o desarrollo de su propio negocio. Desde que él particularmente estaba vinculado con China y eso ha tenido que suspenderse, y que por otro lado la parte de sus propias diseños de costo han sufrido alteraciones significativas. Entonces él lo que dice, a ver, lo que me tengo que enfrentar es, a ver, planteo estas cosas y lo planteo con agentes de inteligencia artificial, claramente. Hay no solo los que conocemos rigor, ¿no? Sino algunos más específicos, algunos que se llama, él maneja lo que se llama Deep Dive, es el que conozco, pero lo que dice, lo que no puede sustituir es, por más que le pongo proporciones y por más que le pongo probabilidades, pues finalmente la decisión es mía, ¿no? Y dice, y luego dice, y buena medida esa intuición, pero esa decisión, por más que trato de que sea, pues, digamos, condicionada, es la palabra que él usa, condicionada por el dato duro, porque eso me limita riesgos, o eso supuestamente me ayuda a acertar de manera más clara, finalmente no lo hay. Entonces yo tengo que jugar no solo con mi propia intuición, sino decir, a ver, si mi intuición estuviera mal, si la decisión que estoy tomando de acuerdo a los elementos que tengo necesitara cambiarla de pronto, ¿cuáles son de estos escenarios los que me permiten también más flexibilidad, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de la toma de decisiones, sobre todo a nivel
digámoslo así, estratégico, discrecional, prudencial, la palabra que consideres, en donde, digámoslo así, estás en ese umbral de incertidumbre o de riesgo, finalmente sigue contigo y por lo tanto tu conocimiento de esa realidad y sobre todo tu capacidad de decir, a ver, en estas situaciones, ¿qué es lo que yo haría? Sí. Digo, la inteligencia aporta muchos elementos, la inteligencia artificial aporta muchos elementos, Sí. pero finalmente dice, yo me la tengo que jugar, porque a la hora Claro. de la responsabilidad, pues no se la voy a echar al GPT o al... ¿no? O sea, ¿o qué responsabilidad va a asumir la inteligencia artificial? Ese es como que ese es como el tema, ¿no? A ver, no existe, o al menos no creo, no sé hacia dónde vaya esto, pero no existe todavía herramienta que diga, bueno, sí, yo soy responsable de esta decisión que tomé para esta empresa, porque la realidad es que a ver, en términos de compliance, ¿quién te la compra, no? Exactamente, ¿no? O sea, si no funcionas bien, entonces, ¿a quién vamos a ser responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién pagará? ¿Quién? Claro, ¿Sí me explico? claro. Y ahí todavía hay varios elementos que no funcionan, ¿no? O al menos no funcionan como un ser humano. No, completamente de acuerdo. Sí, ahorita, y ahorita estaba pensando, ¿no? O sea, te estaba escuchando y estaba pensando, sobre todo ante el escenario del 2026, que ha sido un escenario, como bien lo dijiste, ¿no? Creo que muchos de nosotros no pensábamos que el 3 de enero iban a quitar al dictador número 1 de México. Para comenzar, ¿no? Sí, para comenzar, ¿no? Y que lo cual tiene un impacto de efecto mariposa por todos lados, ¿no? Por supuesto, los temas que se trataron en Davos, lo que está pasando ahorita con Cuba, China, la posición que está tomando, a ver, la Unión Europea, a ver, están pasando muchas cosas. Y ahí estás hablando de temas claramente macro. Ya Totalmente. Si bajamos al micro de cada industria, al micro de cada sector, bueno, las variables se te van a la N. Exactamente. Entonces, ahorita, si yo estuviera como directora general en una empresa, ¿a qué tendría que estar volteando a ver? O sea, ¿cuál tendría que ser mi brújula para mi criterio de toma de decisiones? ¿Cuáles son los retos a los que se están enfrentando ahorita los directores? Yo creo que el primerísimo lugar es tiempo, y yo creo que los umbrales cortoplaceros, que a muchos quizá no nos gusten, pero en este momento son cruciales, es el primero. El factor tiempo, yo creo que al día de hoy y en este momento es decisivo. O sea, quien pegue primero va a pegar 2 veces, sin duda. Ahora, el tema es pegar, ¿qué? Pues, ¿cómo me aseguras que pegue? ¿No? Exacto. Y yo creo que en segundo lugar está precisamente en el tema de cuáles pueden ser las, digamos, en esto que mencionaba yo de escenarios, cuáles pueden ser las posibilidades de reacción en cada uno, y que por lo tanto la decisión que se tome se tenga la suficiente, digamos así, salvaguarda de poder decir, bueno, tomo esta decisión ahora, pero trataría de no casarme con ella. Por ejemplo, en términos, me viene a la mente ahorita una cuestión muy, muy concreta de supply chain, ¿no? Platicando con gente de comercio electrónico que dice, a ver, es que literalmente a la luz de ciertas condiciones, a la luz de ciertos elementos, vaya, de seguridad, de costos, etcétera, en nuestras decisiones de supply chain se mueven diario. Entonces, lo que nosotros hacemos prácticamente es decir, pues trato contigo, convengo contigo, pero prácticamente al día. Es decir, al día de mañana tengo que observar cómo están estos indicadores para entonces ver si me sigo contigo o no. Entonces, en mi cadena de valor, concretamente en mi cadena de suministro, sí, tengo que ver quién es el que está lo suficientemente, digámoslo así, quién es el suficientemente flexible, está suficientemente dispuesto a correr el riesgo de que le cambie las reglas para poder seguir haciendo negocio con él. Entonces, digámoslo así, si tú tomas este elemento de tiempo más la variable velocidad, me parece que son las dos que de alguna forma, en un contexto como el que estamos ahora, digámoslo así, te condicionan mucho más los escenarios. Ahora bien, quienes yo veo con más angustia son a los que tienen, las empresas que tienen ciclos largos, ¿no?
llámese infraestructura, llámese bienes de capital, llámese incluso quienes especulan con el bono a 10 años, ¿no? Que pues era la marca más segura de todos, y al día de hoy pues ya parece ser que, hombre, ya le empiezan a ver sus asegúnes, ¿no? Entonces, ahí es donde el tema está muchísimo más angustiante, tal cual, porque dicen, es que literalmente a 6 meses, ya no digas a 10 años, a 6 meses, como lo veo, ¿no? Entonces, la necesidad de acompasar estos negocios que comprometen recursos a largo plazo con estas realidades de corto, yo tristemente me atrevería a decir ahora que no les veo, vaya, con una solución clara, ¿no? Y entonces van como con baby steps, tratando de tomar una y otra decisión, pero el tema es que cuando son inversiones que te garantiza, perdón, que te comprometen a la larga. Años, sí. Pues, las toman, pero con las rodillas temblando. Sí, bueno, al menos con las rodillas temblando en cuestión de datos, ¿no? Creo que indicadores. De compromisos. Sí, de porque compromisos. Claro, dicen, a ver, pues digo, nada más basta con voltear a ver el tipo de cambio, ¿no? Yo lo considero así, tal cual, y resulta que pues sigue moviéndose hacia cierto punto y yo dependo más bien del extranjero. Entonces, este compromiso que voy a hacer, ¿cómo puedo considerar el movimiento que vamos a tener? Y claro, si estás hablando de inversiones que toman a 3, 4 años, claro, y que resulta que no te quieren, no hay ningún forward de ningún tipo de futuro que te quiera proteger eso, entonces ellos dicen, pues estoy corriendo todo el riesgo, ¿no? Nada más por mencionar el aspecto de financiamiento. No, y el aspecto de indicadores. Y es que aquí hay un elemento bien interesante, porque sí es cierto que cuando jugamos tanto con incertidumbre, o sea, ahorita con tanta volatilidad tal vez en los indicadores que tenemos, o sea, no sabemos bien para dónde vamos. Y también con este elemento de presión de tiempo, pues sí es cierto que nuestra intuición puede florecer o botar más rápido, o sea, como que inconscientemente, digámoslo así. Y muchas veces sí es una herramienta en la que dices, ok, el tema es, y esta sí es una variable que está dentro de los estudios, pero también que yo me puse a revisar, y no es lo mismo intuir mientras el contexto sea un contexto de crisis, claro, a que sea un contexto de oportunidad. Pero desde luego. Y entonces, y ahí no nada más, o sea, y no nada más es cuestión de que si mi intuición va a ser correcta o no, sino que puede ser que para el momento, para la situación, sea correcta, pero pueden haber tantos cambios que en el largo plazo resulte que sea perjudicial. Entonces, y fíjate que aquí hay un tema que me parece crucial, por lo menos ahora sí de la parte de personas, lo que yo he visto, pues es esta verdaderamente, digamos, casi desquiciante necesidad de decir, es que si no le atino, es que tomé mal la decisión. Y entonces, claro, me engañó la intuición. Y una cuestión que sí reforzamos mucho, es decir, recuerda que las decisiones, pues las tomas con los elementos que tienes en este momento, ¿no? Entonces, decir que puedes juzgar en retrospectiva una decisión, pues digo, es tremendamente dañino para tu propia capacidad, para tu propio fortalecimiento de tu propia intuición, porque te vas a volver cada vez más inseguro toda vez que dices, solamente me puedo juzgar ex post. Y por lo tanto, aquí lo que me parece, bueno, por lo menos humanamente, desde el aspecto de la propia seguridad y del talante del director, es, a ver, nunca vas a tener la información al 100%. Si la tratas de tener al 100%, vas a acabar en parálisis por análisis. Y realmente lo que cuenta, la información que cuenta, hombre, ten por seguro que va a estar muy difícil de que esté documentada a futuro, ¿no? Entonces, en buena medida, tiene que ser mucho más tu propio saber experiencial, o sea, el saber que vas adquiriendo en tu experiencia propia, en el día a día, en la cotidianidad, lo que te va haciendo, pues, mucho más
uso una palabra muy en desuso, pero mucho más sabio para tomar estas decisiones o mucho más sabio para intuir, ¿no? Que es donde verdaderamente, pues, y sobre todo porque te va a dar la madurez de que, bueno, si las cosas cambiaron por algún factor, una variable que se salía completamente de control o de contexto, bueno, no necesariamente te cubres por ello ni consideres que eso es un fallo. Evidentemente, habrá consecuencias, pero eso no necesariamente tiene que invalidar tu propia capacidad de intuir. Y yo creo que invalidar también esa confianza o esa efectividad que tú puedes llegar a tener al intuir. Y es que ahí está interesantísimo, ¿no? Porque es parte del mismo modelo que construí acerca de los comportamientos que no solamente, más bien dicho, no los factores que anteceden nada más, sino los comportamientos que surgen a partir de, ¿no? Un hit o una falla intuitiva. Y entonces aquí lo que está planteando, profesor, está bien interesante porque a pesar de que puede ser un hit o una falla con base en el resultado, ¿no? O sea, digámoslo, con base en el resultado. Sí, claro. También es cierto que hay decisiones o que hay resultados que no vemos inmediatos. O sea, que hay resultados que muy probablemente vamos a tardar más tiempo en verlos y que por lo tanto, pues van a haber otras variables que van a jugar ahí. Sin embargo, dentro de las mismas teorías de psicología, ¿no? El ser humano, tal vez si no tiene ciertos elementos como, no sé, la madurez u otras cosas, o la misma personalidad, no lo sé, pueden jugar en contra, a pesar de que no necesariamente en ese futuro hubiese sido clasificado como un hit o una falla intuitiva. Por supuesto. ¿No? O sea, también está como que esa variable de dejar que se cocinen las cosas. Pero entonces la pregunta, o sea, esto se vuelve bien interesante, porque si entonces existen otros factores influyendo durante cierto momento, ¿cómo le hago para que eso no me pegue? Y que no me vaya yo a decir, no, claro, Pau. Y tocas ahí el elemento fundamental, porque, pues bueno, según los expertos conductistas al día de hoy, parecería haber una correlación directa entre inseguridad, inmadurez, pensamiento, digamos, limitativo y la necesidad de contar con herramientas que no lo dicen, pero que claramente lo que quiero es que tome la decisión por mí. Sí, o sea, como sentirse más seguros, ¿no? Claro, porque entonces la herramienta me lo está diciendo, me está señalando tal cual que el riesgo es esto, que la ruta va por acá, y lamentablemente ese tipo de talantes directivos, si pudiera yo usar esa palabra, son los que más fácilmente se quiebran, o los que más le huyen al riesgo, digámoslo de una forma mucho más concreta. Tengo frente a mí la posibilidad de seguir tratando y haciendo negocio, o bien venderme a mi competidor, a lo que sé, si realizar al día de hoy mi inversión con tal de, pues más vale realizarlo por el presente, ¿no? Y entonces es mucho más atractiva la tentación, uso la palabra con toda deliberación, ¿no? La tentación de vender y de entregarme y de decir todo y de dedicarme al negocio de viudas, sin que sea esto peyorativo, y especular o lo que sea, a tratar de seguir haciendo negocio. ¿Por qué? Porque no soporto el lidiar con las consecuencias de mis actos. Como no quiero lidiar con esas consecuencias, como me siento tremendamente culpable, me voy a sentir estúpido o lo que sea, entonces vendo. O no quiero ser responsable, también podría ser eso, o no quiero ser responsable. Okay. Tú estás en lo cierto, Pau. Y entonces, desde luego, ante esos talantes, pues, dime quién quiere emprender, ¿no? Dime quién quiere arriesgar, ¿no? Entonces, claro, por contra tienes al temerario, ¿no? El de, sí, yo me aviento y sin miedo al futuro y demás, y pues, se acaba cargando el patrimonio, ¿no? Entonces, desde luego que esto exige, como me parece que la intuición es, o sea, siendo una proyección, una manifestación del ser humano, pues lo que exige es una reflexión continua de nosotros mismos, de entender cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras
pues nuestras fortalezas y recordar que crecemos a partir de nuestras fortalezas, ¿no? Y que no es la primera vez en la historia, además, eso también, de que frente a la incertidumbre, pues hay que sacar la casta, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho en términos de la historia esto, como le definen a la generación, la más grande, The Greatest Generation, ¿no? Que son pues, la generación de mi padre, ¿no? Que le tocó, pues literalmente, él en México, o sea, la Revolución Mexicana, vivir los impactos del niño, la Gran Depresión, y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues como él dijo, pues esto no me condiciona y vamos para adelante y con esperanza, ¿no? Entonces, creo que mucho tendríamos que aprender de que no es la primera vez en la historia en la que estamos en una situación igualmente así, y que mucho depende también de ese, pues de ese factor tremendamente subjetivo, pero real, no por el subjetivo y real, que es la esperanza, ¿no? Y el decir, vamos, es que puedo ser agente de la construcción de mi futuro, ¿no? Y que eso lo encuentras especialmente en personalidades maduras. Sin embargo, en personalidades como las de que de alguna manera empiezan a prevalecer al día de hoy, en donde pues cero compromisos, todo lo veo espeluznante, tal, pues evidentemente, mientras más pueda, lo que tú decías, Pau, hace un rato, sacudirme el compromiso mejor, ¿no? Claro, o la responsabilidad, o si ya estoy... O fíjate, porque aquí estoy pensando nada más como que en términos, ¿no? Del modelo que armé, si yo ya estoy anticipando dentro de mis factores individuales, ¿no? Ya ahorita les ponemos nombre, pero si yo ya estoy anticipando que voy a perder al arriesgar, ¿no? O sea, al tomar una decisión estratégica que, a ver, que no sabemos todavía qué va a pasar, o sea, me encantaría decirte que tenemos una bolita mágica, pero la realidad es que todavía no. Pero si yo desde un principio, ni siquiera después de haber visto el resultado, sino desde un principio, yo preveo una pérdida, pues voy a buscar todo lo posible por no hacerme responsable, o por no creer en mí, o por no creer en la intuición, o por ir a buscar los datos, o ir a buscar el proceso, o ir a buscar cualquier elemento que a mí me garantice que yo voy a poder tomar una buena decisión, ¿no? Sin embargo, me voy a salir con la mía, digámoslo así. Exactamente. Sin embargo, muchas veces no se puede. A ver, Mario, tú y yo sabemos que no existe un proceso racional que te garantice tu futuro. O sea, ni proceso racional ni contexto. No. O sea, puedes futurear, puedes trabajar con esos escenarios, pero no es una garantía. Al final del día también, pues tienes que irte asegurando, tienes que ir gestionando que eso se vaya a suscitar, ¿no? Naturalmente. Y te tienes que ir atreviendo, o sea, porque si tú ya estás visualizando algo mucho más grande, pues eso va a implicar que en tus pasitos diarios, pues sí, vayas a tener que ir hacia allá. Yo creo que ahí también tiene, o sea, este elemento de personalidad que se me hace valiosísimo, porque justo también me lo cuestionaron. Yo no metí la variable personalidad, no estoy diciendo, no la metí porque pues, era un poco más compleja de medir, ¿no? Muy, muy compleja de medir, desde luego. Mucho más compleja, y a ver, hacía que el cuestionario fuera un poco más grande, ¿no? Y entonces yo necesitaba tiempo específico para el experimento, pero realmente podría generar, pues que dependiendo también del tipo de personalidad y el grado de madurez de la persona, pues también la misma preferencia de cómo voy a ir tomando las decisiones. Porque algo que sí descubrí dentro de uno de mis estudios, que a mí se me hizo fascinante, relacionándolo con esto, fue que las mujeres tendemos a dudar más. Tendemos a ¿No será que las mujeres son más prudentes, Pau? No estoy segura. Vaya, que está comprobadísimo que el temperamento temerario es mucho más del hombre. En el hemisferio izquierdo del cerebro, y por lo tanto de tu composición neuroendocrina masculina, como dicen ahora los que hablan de que, bueno, realmente la definición de género más allá de lo genital es la definición neuroendocrina, y que por lo tanto sí se puede hablar de una diferencia mucho más clara entre varón y mujer. Sí pareciera ser que la torpeza es mucho más de este lado que el de la mujer, ¿eh?
existen elementos biológicos, por supuesto, ¿no? O sea, las mujeres tenemos más tendencia a o más desarrollados ciertas partes del cerebro, eso definitivamente. Pero fue bien interesante porque yo hice una pregunta muy particular. Y entonces les pregunté a todos por igual, ¿eh? O sea, esto no fue hombres, a todos por igual. Les pregunté, oye, cuando tú fallas en tu intuición, ¿por qué fallas? O sea, nada más dime qué factor hace que falles. O sea, dame una palabra. Y estuvo muy simpático porque los hombres, no te digo que todos, pero muchos hombres agarraron y dijeron, es que me sobreconfié, es que me confié, o confié en mi amigo, o confié en el de al lado, ¿sabes? Pero el chiste era que... Era así como de me confié. Y las mujeres, o sea, el speech era al revés. Es que no confié en mi intuición y entonces no lo usé y entonces me fue mal. Ok. Ajá. Okay. Entonces ahí, que evidentemente también ahí hay una correlación bien interesante y bien importante con el apetito y el riesgo que nosotros tomamos. El apetito al riesgo, claro. El apetito al riesgo totalmente, ¿no? O sea, mientras más arriesgados somos, probablemente nos vamos a aventar mucho más a seguir la intuición y mientras menos arriesgados, pues nos vamos a ir más por datos duros, ¿no? O sea, eso me queda claro. También eso también tiene que ver con la personalidad. Porque alguien decida por nosotros. Sí, o sí, alguien decía por nosotros. Pero fue bien interesante esta dinámica. O sea, yo la leí en los hombres y así, porque fulanito me dijo, porque yo me sobreconfié, yo quería todo y me lo quería acaparar. Y las mujeres eran mucho más así, no, espérame. Porque no confié en mi intuición. Porque no confié, porque no pude, porque no. Y eso no sé cómo, a partir de lo que me estás comentando, cómo trasearlo un poquito hacia rasgos de personalidad. Eso yo creo que está súper interesante. Si lo vemos nada más, como te comentaba hace un instante, de dominancia cerebral, la gran ventaja del pensamiento femenino, del hemisferio derecho, es que tienes esta visión muchísimo más redondeada. Vamos a decirlo así como en remolino, que te ayuda a contemplar los distintos escenarios, ¿no? Claro. Entonces, digamos así, eso de no confiar en la intuición es precisamente, me parece a mí, que viene un poco dado porque, oye, ¿de veras puedo confiar en mí? ¿De veras puedo confiar en este pensamiento cuando no estoy viendo A más B? Mientras que el pensamiento masculino en el hemisferio izquierdo está hecho para cazar mamuts, está hecho para ¿dónde está la maldita mayonesa en el refri, ¿no? Y hacia allá me voy. Entonces, claro, como no lo encuentro, pues me vuelvo loco, o como dicen, pues es que me confié que estaba ahí o me confié que estaba allá, ¿no? Que en el fondo es un gran gesto de soberbia. El decir me confié es como, pues sí, yo tengo todos los pelos en la burra en la mano, y en realidad es un tremendo gesto de soberbia, pero que viene dado, me confié, ¿por qué? Pues porque veía yo esto, y esto qué es, pues esto es, insisto, la mayonesa en el refri. En cambio acá, a lo mejor como estás viendo todos los puntos al mismo tiempo y en el mismo lugar, a lo mejor lo que dices, es que eso es lo que me hace dudar, porque estoy consciente de todo lo que me rodea en espacio y tiempo y en su propia relatividad. Entonces, desde luego, eso te mete más dudas, abruma. Pero me parece que precisamente por eso, y ahí es donde yo creo que el pensamiento femenino, insisto, el hemisferio derecho es mucho más rico, está porque precisamente en esa contemplación lo que hace falta es meterle ese coraje, ¿no? Y decir, a ver, si mi vida estuviera ahí o la vida de los míos, por supuesto que decido. O sea, no nada de que no confíe en mi intuición. Claro, como usted decía, pero si estuviera en la vida de los míos, claro que decido. Eso ni lo dudaría. No, en cambio, los hombres son collones. Y es que es increíble, porque inclusive hoy platicando con una colega con la que voy a estar trabajando en el curso de consejeros. Ella es consejera y forma parte de un consejo muy importante en el Tecnológico de Monterrey. Uh-huh. Inclusive me decía, ¿no? Porque yo le platicaba un poquito de lo que yo había estudiado y ella misma me decía, Pau, es que el día que yo no he seguido mi hunch, no me sale. O sea, e inclusive hablando de números, porque ella es súper financiera. Ella es súper financiera y me dice, no es que tenga yo el hunch y luego así diga, este es mi hunch, por aquí tiene que ser. No, o sea, tengo el hunch, voy y lo valido, pero siempre le doy lugar. Y el día que no lo valido o el día que al menos no lo sigo o no le doy importancia, me va mal. O
sea, me va mal. Y estoy hablando de una mujer, quitando el ejemplo de los hijos, ¿no? Porque luego por los hijos matamos. Por los hijos matamos. Sí. Pero algo mucho más detallado, más específico, como es el análisis financiero, como es el análisis de data, cómo eso también nos puede llegar a detonar y cómo a veces nosotras mismas, y aquí porque sacamos la variable género, ¿no? Pero hay otras variables que también juegan. Sin duda, y el tema de contexto es fundamental, ¿no? Depende mucho de dónde te estés moviendo, de cuáles han sido tus circunstancias y demás, lo que también va marcando. Y me parece que a veces, sobre todo, insisto, cuando el miedo no anda en burro, cuando el miedo está ahí clarísimo, pues lo que necesitamos es eso, a ver de dónde me agarro para decir si es por aquí, ¿no? Y muchas veces, pues el tema es arrojarte con lo que tienes, porque pues de alguna forma tu mejor saber y entender dice, pues es por aquí, ¿no? Sí. Y a ver, demuéstramelo, pues, ¿cómo te puedo decir? Hay cosas que no se pueden demostrar, pero que se constatan. Sí. Y para efectos de constatación, pues estos son mis elementos que a lo mejor no puedo traducir en la data, pero pues digo, como decía anteriormente, ¿no? Pues el Excel aguanta todo, la data más, ¿no? Ah, no, bueno. Finalmente, te digo. Mucho depende de cómo la correlaciones y la analices y la valides y la ponderes, ¿no? Ya hasta inteligencia artificial tenemos, o sea, la data da para lo que quieras. O sea, la data y los algoritmos y todo eso, o sea, en verdad da para lo que quieras, pero la realidad, pues te va a responder lo que quieras finalmente. Exacto. De ahí también que al principio que yo mencionaba esas 4 patitas, ¿no? Para una mejor práctica de toma de decisiones, pues también tenemos que ser muy cuidadosos en cada una, ¿no? Porque, a ver, está la patita analítica. Pues sí está la patita analítica, pero también qué conocimiento te estás metiendo, cuál es tu preparación, a dónde estás yendo, cómo estás metiendo también la experiencia a tu cabeza, ¿no? O sea, la estás metiendo desde el corazón, desde la emoción, la estás razonando, estás haciendo el famoso after action review que nosotros hacemos después de cada sesión, ¿no, profesor? O sea, ¿cuál es la información que tienes? ¿Cómo estás alimentando ese cerebro? Porque ese de alguna u otra manera también va a ayudar a formar al intuitivo. Desde luego, y si le llevas un paso más, me parece que algo que pues es yo creo que resulta muy tangible para quienes cada vez más, y como dijiste hace un instante, usar el agente de inteligencia artificial, pues bueno, cada vez más se vuelve mandatorio, ¿no? Claro. Así como educamos a la gente, así como le vamos diciendo, a ver, pero ahora considera esto, y si pasara esto, es decir, al mismo tiempo nosotros vamos educando a esa gente y la gente va diciendo, y entonces considero A y también considero B, pero es que ya que dices esto, bueno, ese tratar de educar a la gente con más ganas a nosotros, ¿no? Totalmente. Porque, digo, finalmente lo que estás tratando de hacer, cuando tratas de hacer eso, tratas de pasar precisamente tu saber, digo, en términos de knowledge management, estás pasando tu saber tácito, estás pasando tu saber implícito a tratar de que lo capture el agente, ¿no? Y el tema es que lo va a capturar de una manera explícita, pero no necesariamente de una forma que lo ayude a pensar, que esa es la parte fundamental de la intuición. Es decir, que sé que eso lo tengo implícito, lo tengo tácito, y que traducirlo es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ser muy consciente de cuál es ese conocimiento tácito e implícito que tengo, es lo que, digámoslo así, puede reforzar ese flujo de conocimiento para que mi intuición sea más sólida. Y por lo tanto, cuando te cuestionan, ¿por qué piensas eso? Bueno, puedo dar hasta cierto punto una mayor razón porque puedo traducir ese conocimiento tácito implícito en uno explícito, ¿no? Y no nada más estamos hablando de conocimiento, ahora sí que de libros, ¿no? Sino también... No. Y yo creo que claro. Y yo creo que aquí, claro, no, y aquí creo que también viene como que la parte en donde podemos flaquear un poquito más, porque esto también implica voltearnos a ver a nosotros mismos.
E implica saber en dónde Desde estamos luego. flaqueando, en dónde no, qué estoy viendo, qué no, cómo manejo mis emociones, que ese es otro tema también gigantesco, profesor. O sea, la emoción del momento, el Sin estado duda, de una de las ánimo, patas de tu cómo, análisis, por supuesto. Ajá. ¿no? Y cómo te van impactando también en este proceso y en la misma acción directiva, porque al final del día, ahorita puedo hablar muy fácilmente de mi proceso de toma de decisiones, pero dentro de la acción directiva, pues estamos tomando decisiones continuamente, ¿no? Y estamos visualizando, claro. ¿no? Estamos visualizando el contexto, ver si ajustamos, si no ajustamos. O sea, es nuestro pan del día a día, ¿no? Claro, y nosotros tenemos también que trabajar en nosotros mismos para asegurar que ese proceso, que esa metodología, que ese... Por supuesto. Pues realmente sea mucho más beneficioso que otra cosa. Igual cuando hablamos del consejo, ¿no? O sea, la tercera patita, el consejo. Bueno, sí, el consejo, pues ¿a quién le vas a preguntar? O sea, yo uso un ejemplo muy ridículo, pero yo no sé cocinar. Pero pues claramente no voy a ir a buscar el consejo de cómo hacer chiles en nogada con mi papá si el señor no sabe cocinar tampoco. Pero lo más irónico, profesor, es que hay gente que lo hace. O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, si vas a buscar consejo, pues, ¿dónde estás buscando ese consejo? ¿Quién te está dando ese consejo? Y lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Cómo está tu Fíjate que esto que mencionas, Pau, me recuerda mucho lo que algún profesor nuestro en la maestría, que ya no recuerdo si te tocó a ti, profesor llamado Pedro Suárez. Sí. Pues él a mí me ilustró mucho precisamente cuando comenzábamos a trabajar en cuestiones precisamente de knowledge management. Y él a mí me ilustraba mucho en todas estas cuestiones en dos conceptos. Y aquí ya estoy hablando de organizaciones, ya no estoy hablando de individuos. Él decía, a ver, Mario, es que en este trabajo que estamos haciendo hay que identificar dos cosas, decía. Bueno, tres de hecho. Uno, ¿dónde están los nodos de conocimiento? Es decir, ¿dónde están los que saben de esto? ¿Cómo se dan los flujos de conocimiento? ¿Verdad? Que supuestamente van a informar la toma de decisiones. ¿Y qué tan viscoso o denso es ese conocimiento? Porque decía, hay ciertos, digamos así, saberes que son como mucho más transparentes, pero otros que son muchísimo más viscosos, vamos a decirlo así, pero la viscosidad estaba precisamente relacionada en que eran saberes mucho más implícitos, mucho más tácitos y por lo tanto más intuitivos. Entonces, él decía, si no haces tu mapa de conocimiento en la organización, aquí ya yéndonos más allá del individuo, si no haces tu mapa de conocimiento de la organización y no identificas estos elementos, difícilmente vas a poder entender, digamos así, dónde se generan estos saberes que te van a ayudar a la toma de decisiones. Porque si no eres consciente en la organización de estos puntos, entonces literalmente tú vas a ser tu propio limitante. O peor aún, vas a pensar que la herramienta por sí sola puede generar las cosas. Y por lo tanto, sí tienes que estar, por eso que hablábamos de sector y de industria y de tu empresa, tienes que ser bien, ¿dónde están esos saberes? ¿Dónde están insisto, esos nodos que nos permiten precisamente tener ese conocimiento suficiente para poder tomar esas decisiones? Esa intuición que tiene el de la planta o el que está en el CEDIS o el que está en la parte administrativa y dice, a ver, es que para esa toma de decisión, mira, lo que yo estoy viendo que se está moviendo acá es esto, lo que yo estoy viendo que está afectando más es acá, ¿no? Y eso, a mí me gusta poner un ejemplo muy concreto en esto. En alguna ocasión en la empresa, hace cosa como de unos 4 años más o menos, hubo una helada en Texas, se congelaron los ductos de gas y el precio del gas LP, pero el gas natural se disparó a los cielos, ¿no? Así de multiplicarse por 100 de un día para otro, ¿no? Y resulta que entonces, bueno, pues que vamos a pagar eso, pues no. Entonces había que ver, oye, pues cómo convertimos nuestra alimentación de gas natural a gas LP, ¿no? De tanque de gas, de gasera. Común y corriente, ¿no? Y entonces, claro, de pronto resulta que sí había gente que sabía hacer esa transformación,
Pero la empresa paralizada de que no, pues es que nos tenemos que limitar al gas natural y cómo lo vamos a hacer. Y entonces, gracias a que había gente que tenía una expertise enorme, no, ya hemos hecho los cambios y demás. Pero claro, hubo que buscar dónde estaba ese nodo de conocimiento, dónde estaba esa experiencia, cómo se había hecho y demás. Y claro, ese escenario pues nunca te lo habías planteado, claro. Y cuando resulta que te das cuenta de que, oye, y ahora que vuelve a haber una helada en Estados Unidos y que vuelve a haber estas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos ya tienes un aprendizaje. A eso es a lo que me refiero, como nodos de conocimiento y flujos de conocimiento. Porque entonces sí que tomas presión y no te quedas en, pues es que yo nada más me había alimentado con el gas natural y punto, ¿no? Sí, no, y además los factores organizacionales también juegan un papel importantísimo. O sea, el saber dónde están los nodos de conocimiento, pero también el conocer las políticas, las normativas, los procesos, la misma cultura que tenemos dentro de las organizaciones, también va a antecederte ese proceso. O sea, igual y yo como persona, no sé, o sea, igual yo soy muy intuitiva y todo, pero pues estoy en una empresa en la que me van a estar monitoreando ABCD, pues mi intuición la voy a hacer así, voy a decir, clarísimo, Pau. Y yo voy a entrar, ¿no? O sea, yo voy a entrar a seguir el proceso que a mí me están pidiendo seguir. Y creo que precisamente por eso esto se vuelve tan rico, por todas las experiencias que tenemos. Además, bueno, usted que tiene mucha experiencia, conoce a muchísima gente. Y eso es lo que, muchos años acumulados. Ay, profesor, pero en verdad muchísimas gracias por haber No, hombre, gracias a ti, de veras, honradísimo por la oportunidad y bendiciones para que este espacio siga siendo cada vez más visto y más exitoso, Pau. Sí, ahí vamos, profesor. Pero no, muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un placer.